Hola, sean cordialmente bienvenidas y bienvenidos todos. Estamos en la penúltima sesión del SEDEC del día de este año, 2024. Ya estamos predisponiéndonos a vivir las fiestas navideñas. Una felicitación para todos. El día de hoy vamos a concluir con la temática de impecabilidad y, bueno, del perfecto uso de la energía. Agradecemos su atención. Esperamos que esta información les sea de utilidad a todos ustedes y también esperamos contar con ustedes ya en la última sesión, que será la próxima semana. Muy bien, voy a permitirme compartir pantalla, compartir este material que a mi juicio es súper importante respecto a lo que es la impecabilidad. Anteriormente comentábamos que impecabilidad es el arte de canalizar la energía creativa, la energía divina de manera correcta, haciendo uso creativo, constructivo o positivo de esta energía y evitando el desperdicio o el mal uso. Particularmente nos dimos cuenta de que la importancia personal realmente es una cuestión que consume grandes cantidades de energía y que también tenemos que pagar esa importancia personal y lo que se deriva de ella con sufrimiento, con experiencias bastante negativas. Entonces, el día de hoy me permito compartir una parte del libro Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz, donde nos explica más ampliamente el concepto de lo que es impecabilidad. Entonces, me voy a quitar de la pantalla y los voy a dejar con el texto. Por ejemplo, en la página, ¿qué página es? La página 17 del PDF, Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz, que está a su disposición para que el que lo desee se le puede enviar. Comenta lo siguiente: la palabra impecabilidad significa sin pecado. O sea, la palabra impecable proviene del latín peccatus, que quiere decir pecado. El im significa sin, de modo que impecable quiere decir sin pecado. Entonces, esto, bueno, se interpreta literal conforme la raíz de los vocablos o de las partes que componen la palabra impecable. Dice que las religiones hablan del pecado y de los pecadores, pero vamos a entenderlo de manera más verdadera, más real, lo que significa realmente pecar. La visión de este autor, de Miguel Ruiz, nos dice que pecado es cualquier cosa que tú haces y que va contra ti mismo, estés consciente o no de ello. Todo lo que tú creas, que sientas o digas que vaya contra ti, realmente es un pecado. Ahora, también decíamos que pecar, pecado, significa errar o no acertar al blanco. O sea, la palabra pecado es no acertar al blanco. Y el blanco es el arte de la impecabilidad, el hacer buen uso de la energía de manera constructiva, creativa, positiva, a través del amor, a través del concepto de la fraternidad, de la unidad, por ejemplo. Entonces, realmente no pecar, o sea, si pecar es de alguna forma ir contra ti, vas contra ti cuando te juzgas y te culpas por cualquier cosa. Aquí es muy importante recordar que tenemos esa faceta nuestra en la mente que tiene una intención juzgadora o de alguna forma nos condena, nos señala. Y esto nos genera a nosotros culpa. Ahora bien, juzgarnos a nosotros mismos realmente sería más que nada valorarnos objetivamente. Y la culpa, bien entendida, cuando tiene la intención de corregir el daño, por ejemplo, cuando alguien, una hermanita le roba, un hermanito le roba su juguete a la niña, el niño en un momento dado puede ya sentir culpa. Y esa culpa ligera, digámoslo así, es válida y es necesaria para que el niño vaya entendiendo de que cometió un error o no hizo lo correcto. Igual nosotros, por ejemplo, podemos decir una mentira a alguien y luego nos arrepentimos y sentimos culpa por haber mentido. En ese sentido, la culpa tiene un fin constructivo para corregir y no volver a mentir o reparar el daño que hayamos hecho. Sin embargo, hay un síndrome de la culpa que mantiene al individuo agobiado durante toda la vida y es una persona que no se perdona a sí misma, pero también no perdona a otros.
Entonces la culpa realmente como elemento defecto de la personalidad debería ser erradicado. Y también esa voz que nos juzga de manera constante, de manera, digámoslo así, intolerante, de manera brutal, también esa faceta de nuestra mente tiene que cambiar. Ahora bien, no pecar, o sea, lo que es impecabilidad, es hacer exactamente lo contrario. Ser impecable es no ir contra ti mismo. Si pecar es realmente el daño que te causas a ti mismo, ser impecable, o sea, aprender a hacer uso de la energía de manera constructiva, es no dañarte a ti mismo. Cuando eres impecable, asumes la responsabilidad de tus actos, pero sin juzgarte ni culparte. O sea, cuando tú eres objetivo, eres honesto, respetuoso contigo mismo, para contigo mismo, pues realmente eres responsable y asume las consecuencias de tus actos. Entonces, por ende, el concepto de pecado, pues deja de ser algo moral o moralista o censurador o también religioso para convertirse en una cuestión de puro sentido común. Es decir, el pecado es ir contra ti de manera consciente o inconsciente y realmente el pecado, o sea, el daño a ti mismo, comienza con el rechazo hacia ti mismo. Cuando tú te rechazas, te censuras, te descalificas, tú mismo te autoinfringes daño, realmente eso es pecado. El mayor pecado que cometes es rechazarte a ti mismo. Muchas enseñanzas religiosas de antaño nos enseñaron a ser humildes, pero nos mandaron a rechazarnos a nosotros mismos. En términos religiosos, el autorrechazo se dice que es un pecado mortal, entre comillas. Es decir, porque conduce a la aniquilación, a la muerte. Imagínense que alguien se rechaza a sí mismo, se está matando a sí mismo, se está anulando, se está restringiendo, no se acepta a sí mismo. En cambio, la impecabilidad te conduce a la vida. Ser impecable empieza con tus palabras y es aprender a no utilizarlas contra ti mismo. Por ejemplo, si vamos en la calle y hay una persona que nos llama estúpido o estúpida, puede parecer que utilizan esa palabra contra nosotros, pero en realidad la utiliza contra ella o contra él mismo. Y esto es muy común. Por ejemplo, cuando iniciamos un efecto, lo provocamos con una causa. Por ejemplo, yo le digo a alguien, eres un tonto o algo fuerte, ¿qué es lo que va a pasar? Esa persona se va a enojar conmigo, me va a empezar a odiar y su odio obviamente no es bueno para mí. Yo empecé, digámoslo así, a tirar la piedra, pero tarde o temprano el otro me va a tirar no una piedra pequeña, sino una más grande. Así empiezan las guerras, los conflictos. Por lo tanto, si me enfurezco y con mis palabras yo envío negatividad, veneno emocional al otro, lo más seguro es que el otro me devuelva multiplicado esa situación y lo use contra mí. Entonces, eso es por qué se dice que el pecado mayor es contra uno mismo, porque aunque pensamos que lo estamos dañando al otro, tarde o temprano, por ley de boomerang, la ley de causa y efecto, acción-reacción, esa energía va a ir, pero después va a acumular de la misma cualidad, la misma calidad de la energía negativa y me va a generar una enfermedad, un problema, un daño, etcétera. Entonces, de alguna forma, si hacemos lo contrario, si me amo a mí mismo, ¿qué es lo que va a pasar? Que voy a expresar ese amor en mis relaciones con mis familiares, con mis conocidos, con mi entorno, empezando conmigo mismo. Y por ende voy a ser impecable con mis palabras. Entonces, derivado de las palabras, del pensamiento impecable, vienen las palabras y también vienen las acciones, que si son como una semilla que es de buena calidad y da buen fruto, cuando yo la siembro, al usar mis palabras, por ejemplo, voy a obtener una reacción similar. Dice aquí, si te amo, tú me amarás, pero si yo te insulto, tú me insultarás. Si siento gratitud por ti, tú la sentirás por mí. Si soy egoísta contigo, pues obviamente tú lo vas a hacer conmigo. Si utilizo mis palabras para hechizarte, tú emplearás las tuyas para hechizarme a mí. Y es un cuento de nunca acabar. Aquí también una acotación muy importante es que podemos nosotros ser
usar las palabras en bendiciones, en elogios para los demás, pero no siempre nos van a responder con la misma calidad de la energía. Pero realmente ahí puede ser una situación que en el pasado estuvimos acumulando negatividad y ahora estamos en proceso de corregir. Por eso no se da la aceptación, la buena voluntad de los otros. Pero algo que debe ser muy importante es que no importa lo que los otros hagan o dejen de hacer. En términos generales, siempre es que aquel que siembra, eh, por ejemplo, semillas de bien, va a cosechar frutos de bien. Y eso es típico, pero si alguien siembra frutos de mal, va a cosechar tempestades también. Entonces lo que debemos importarnos no es lo que haga el otro o deje de hacer. Yo cumplo mi labor haciendo el buen uso o uso impecable de la energía, es decir, hacer el bien por el bien mismo. Ser impecable con tus palabras, por lo tanto, significa utilizar tu energía correctamente en la dirección de la verdad y del amor por ti mismo. Si llegas a un acuerdo contigo para ser impecable con tus palabras, eso bastará para que la verdad se manifieste a través de ti y limpie todo el veneno emocional que hay en tu interior. O sea, el hacer el bien neutraliza el mal que hay en nosotros. El sufrimiento que estamos viviendo es neutralizado con intenciones y obras de bien. Pero llegar a este acuerdo, hacer la impecabilidad de las palabras que emita, es bastante difícil porque pues hemos sido condicionados a lo contrario y hemos aprendido a hacer todo lo contrario precisamente. Hemos aprendido a hacer de la mentira, del engaño, de la queja, un hábito al comunicarnos con los demás y aún más importante, al hablar con nosotros mismos. Nosotros tenemos un diálogo interno que constantemente nos está bombardeando día y noche. Y ese diálogo interno realmente nosotros lo formamos, fue un programa que aceptamos, primero impuesto por los demás, y después nosotros mismos lo fuimos alimentando con nuestras creencias. Y por lo tanto, los efectos se ven en la vida. No somos, si no somos, tenemos que aprender a ser impecables con el uso de nuestras palabras. Si no lo hacemos así, pues se desata ese infierno, se desata ese sufrimiento, esas llamas que nos carcomen el alma, la paz mental, emocional. Entonces yo les invito a que lean Los Cuatro Acuerdos de Don Miguel Ruiz, que es un libro bastante interesante, es muy sencillo y práctico para hacer el cambio, para empezar a cambiar hábitos y sobre todo para implementar el arte de la impecabilidad, que es un arte tolteca, ese sería el nombre correcto, y también pues, aprender que la importancia personal o realmente no es el camino. Vamos a distinguir en su momento lo que es la autoestima, lo que es el autoconcepto o autoimagen, y también diferenciándolo de la importancia personal. Entonces aquí voy a hacer un alto porque era no extenderme mucho, pero que recuerden bien esta instrucción que está maravillosa, es hermosísima. Hay que leerla, releerla, profundizarla una y otra vez. Entonces vamos a terminar esta parte aquí y bueno, vamos a pasar a la continuación de la temática que nos quedamos, que con esto cerramos el concepto de impecabilidad y vamos a ver otra parte muy interesante que tiene que ver con precisamente con la importancia personal. Permítame un segundo, con la importancia personal, que es donde realmente nos quedamos hace poco, y nos quedamos en este concepto. Eh, en el estudio del anexo, anteriormente estudiamos la situación de que vamos a llegar a ser personas sabias, nada más recordándoles un poquito lo que estudiamos en las sesiones anteriores, y aquí estaría el resumen, que todos estamos dormidos. Cuando ya decidimos por la necesidad, por el dolor, por el sufrimiento, a buscar respuestas, buscamos a un maestro, nos llega un libro, tomamos alguna enseñanza espiritual, empezamos a ser aprendices de nosotros mismos. El conócete a ti mismo, que es súper importante. Y ya una vez que estamos comprendiendo y conociendo, vamos a enfrentarnos a nuestras sombras, es decir, vamos a ser guerreros de nosotros mismos para tratar de
transformar, de dominar esas pasiones, esas tendencias oscuras, esos defectos de la personalidad. Cuando logramos la victoria, nos estamos convirtiendo en hombres sabios por la experiencia, por la vivencia y por el dominio de uno mismo, del yo menor. Y ya después de sabios somos videntes. Somos personas que tenemos la capacidad de mirar a través de los ojos del alma y a través de la misma mirada de Dios, es decir, a través de la verdad, de la impecabilidad, de la pulcritud, del amor al prójimo, que sería como el último peldaño. Entonces nosotros, este sería nuestro proceso que estamos siguiendo y que quizás no nos habíamos dado cuenta. Entonces vamos a continuar con el estudio. Nos quedamos en esta parte, que sería el complemento. Vamos a estudiar lo que es autoestima y autoconcepto. Son dos términos psicológicos que se usan, dos conceptos. La parte de la autoestima se define como la opinión o el amor propio, el amor que nos tenemos a nosotros mismos. Es un sentimiento que permite la aceptación de uno mismo, nos permite ser bondadosos y respetuosos con nosotros mismos. La autoestima es netamente emocional. Es la forma de cómo nos sentimos, cómo nos valoramos a nosotros mismos. El amor hacia uno mismo, pues va a fomentar la curiosidad, la salud, la paz, las relaciones sociales sanas, la acción, ser proactivo, el liderazgo, el trato cordial con los demás. Fíjese qué tan importante es la autoestima. Y es curioso que la cultura mexicana tiende mucho a la baja autoestima, a tenernos en un patrón de sumisión, de desprecio hacia uno mismo. Entonces debemos recordar que el amor que podamos dar a los demás empieza con el amor que nos demos a nosotros mismos. No podemos dar a los demás lo que no nos damos a nosotros mismos o lo que aparentemente no tenemos o no hemos desarrollado. Ahora bien, la baja autoestima realmente lo que hace va a inhibir la acción. Cuando una persona tiene baja autoestima, realmente se desprecia, lo que llamamos el pecado mortal, entendido desde la óptica del señor Ruiz, no de la óptica religiosa. Cuando tenemos baja autoestima, nos hacemos más sensibles a la crítica de los demás, pero también al estrés. Entramos en una etapa de mayor indecisión, nos cuesta tomar decisiones. Caemos en el pesimismo, en la depresión inclusive, y con ello somos proclives a las adicciones y a costumbres bastante malsanas. Normalmente una persona de baja autoestima se deja abusar por los demás, pero como reacción también abusa tiránicamente de los demás, de los más indefensos que él. Entonces, muy importante este concepto de la autoestima. Muy importante desarrollar una autoestima sana, una buena autoestima, por decirlo de alguna forma. Ahora bien, el concepto o el autoconcepto o la autoimagen, que también es muy parecido, aunque no es igual que la autoestima, se forma en la infancia. Es la manera de cómo nos percibimos mentalmente, o sea, la imagen que tenemos de nosotros mismos, qué pensamos y qué opinión tenemos respecto a nosotros, a nuestras características, nuestro aspecto físico, a nuestras habilidades, a nuestra valía, etcétera. Y realmente el autoconcepto se forma a partir de las experiencias que vivimos y la imagen proyectada o percibida en los otros. Es decir, se construye a partir de las interacciones que tenemos con otras personas que consideramos importantes o referentes importantes para nuestra vida. Por ejemplo, aquí hay una persona que se ve al espejo y se molesta de la imagen que ella se percibe de sí misma. Y realmente, aunque están muy relacionados, la autoimagen y el autoconcepto, o la autoestima, perdón, y el autoconcepto, son dos cosas bastante diferentes. Y aquí lo explica. La autoestima se refiere a la autovaloración emocional, al amor que nos tengamos. Y el autoconcepto se refiere a la percepción mental negativa, es decir, racional y lógica que tenemos de nosotros mismos. Entonces, como bien decíamos, el autoconcepto puede estar influenciado con los demás, cómo los demás nos ven, mientras que la autoestima se basa principalmente en cómo nos amamos, nos apreciamos y nos tratamos a nosotros mismos. Ambos, el autoestima y el autoconocimiento, autoconcepto, son importantes para el bienestar psicológico y la calidad de vida. Entonces hay algunos ejemplos de cómo se mezcla esto de la autoestima y el autoconcepto. Por ejemplo,
En psicología hay uno que le llaman el síndrome del impostor, que es un trastorno mental que se caracteriza por la sensación de inseguridad e incompetencia que experimentan algunas personas, no obstante de que sean muy competentes y que tengan capacidades probadas. Estas personas, por ejemplo, dudan de sí mismos, dudan de sus propias competencias, se sienten como un impostor o como si fueran un fraude y temen que se descubra que son unas personas farsantes, cosa que no es real, pero la persona tiene ese autoconcepto de sí misma y obviamente, por ende, también tiene una baja autoestima en ese sentido. Hay otro concepto que, por ejemplo, que es la anorexia, que de hecho esto es más que nada un trastorno alimentario, una patología que provoca que la persona se obsesione por su imagen y por su peso y también inhiba el consumo de alimentos que son vitales para su cuerpo. Entonces, la persona se ve al espejo y se ve súper gorda cuando está re flaca. Y esto, los síntomas incluyen, pues, tratar de mantener un peso por debajo de lo normal a través del hambre, de la inanición o del ejercicio excesivo. Pero este es un trastorno mental más que otra cosa, no es físico, es un trastorno mental de cómo tiene ese autoconcepto, eh, por razones que ahorita no las vamos a estudiar, pero es interesante comprender las causas de por qué algunas personas, hombres y particularmente mujeres, llegan a este trastorno psicológico. Entonces, pues aquí terminamos la instrucción de estos dos temas, ya como para irnos preparando para el cierre de este ciclo de charlas, de pláticas. Me voy a permitir dejar unas tareas para estos periodos de reflexión, de unión familiar, de meditación, inclusive de oración, de un tiempo para poder reflexionar. Y aquí ponemos unas preguntas que pueden servir como un cuestionario para hacer una valoración o una evaluación de la vida que hemos venido llevando hasta el momento y quizás unas sugerencias para cambiar. Entonces aquí estas reflexiones de la vida son una especie de puntos que se sugiere los estudien de manera personal, de manera individual y que hagan sus anotaciones en su libreta de notas. ¿Qué soy yo? ¿Qué sentido tiene mi vida? Es la primera pregunta. Si es que no ha tenido un sentido que me llene, que me nutra el alma, ¿cómo puedo darle un verdadero sentido a mi vida? Un sentido más trascendental, más profundo, más espiritual. De lo que me conozco de mí mismo hasta el momento presente, con ello, ¿cómo puedo yo, qué ideal puedo tener a nivel personal en la vida? ¿Cuál sería mi ideal como persona? Lo que me conozco de mí mismo, hacer como un recuento de cómo yo mismo me puedo describir. ¿Y cuál sería mi ideal como persona? ¿Cuál sería mi versión ideal para tratar de empezar a trabajar en ella? Y hacer una reflexión de mis deseos, cuáles han sido los deseos que he tenido, como una lista, y qué es el deseo que ahorita en estos momentos está presente con más fuerza, o mis deseos. ¿Qué es lo que temo, rechazo o no deseo de mi vida actual, de mi momento presente? También una reflexión que a lo largo de mi vida, ¿qué es lo que me ha hecho sufrir? Porque vamos a encontrar que el sufrimiento es un gran recurso para la evolución del alma, no tanto del cuerpo. Lo que me ha hecho sufrir, a mi juicio, es una invitación para diagnosticar las áreas donde se supone que ya pude haberlas superado y que ahora de alguna forma tengo cierta maestría para enseñarles a otros que están pasando la misma experiencia de sufrimiento. Entonces, por ejemplo, si yo sufrí, no sé, por ejemplo, el ser demasiado confiado, que no es una virtud, y sufrí mucho por excesiva confianza, pues voy a ahorita ya confianza en los demás, por ejemplo, o ser demasiado confiado, demasiado inocente, podría ser la palabra correcta, pues me hizo sufrir porque pasé experiencias fuertes por ser demasiado cándido, demasiado inocente. Pero yo puedo, con cierta maestría que logré, si es que logré superar la prueba hasta cierto punto, puedo yo ser, digamos, guía de otras personas que están en ese mismo caso. Por ejemplo, se sabe que los otros que somos adultos pasamos la niñez. El simple hecho de haber vivido la experiencia de la niñez
nos hace de alguna forma con cierta experiencia para guiar a nuestros hijos o a otros niños, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, si tengo una autoestima muy baja, también me ha hecho sufrir esa autoestima baja. Pero si tengo un orgullo muy alto, de intolerancia, por ejemplo, también he aprendido esa lección. Que cualquier situación que haya experimentado que me provoque sufrimiento, son como las áreas de fuerza, áreas potentes que tengo si logré superar las pruebas y por ende puedo ayudar a otros. Sería como las vocaciones de servicio a las cuales me invita la vida. También las lecciones que he aprendido de la vida es hacer una lista y cuáles me faltan. Y aquí cuáles me faltan va a ser muy interesante ver si somos capaces de predecir o de proyectarnos al futuro para saber cuáles son las lecciones que están todavía pendientes. Punto 7. Si he sentido vacío interior, desánimo por la vida y sensación de que algo aún me falta por realizar. Eso es un estado deseable porque esto significa que lo que hemos hecho normalmente, como la ardilla en la jaula, nos ha agotado o ya se ha agotado y tenemos que explorar nuevas formas de percibir la realidad y también de experimentar la vida. Eso también es bueno. ¿Cómo puedo ser hoy un canal de bendiciones para los demás? Finalmente ese es el objetivo de la vida, conocerme a mí mismo, mejorarme, ser la mejor versión que pueda y canalizar mis dones, mis virtudes, mis atributos, mis facultades para el bien de la comunidad, para el bien de los demás. Y con eso voy a lograr la realización, la felicidad, la paz, el equilibrio, y con eso me va a compensar lo que me haga falta. Entonces el amor subsana cualquier situación de escasez, cualquier situación de desequilibrio. El amor incondicional nos ayuda a trascenderlo. Entonces también ante el sufrimiento, porque también debemos recordar que somos seres humanos que vivimos experiencias de sufrimiento, es un común denominador a toda la raza humana. Tarde o temprano llegan experiencias de sufrimiento. Precisamente llegan por el mal uso de la energía que hayamos hecho en el pasado, pero también por las creencias, por los condicionamientos, por las grabaciones que nos han inculcado y que nosotros hemos permitido, consciente o inconscientemente. De hecho, el sufrimiento es por ignorancia, por el mal uso de la energía creativa. Y ante un hecho de sufrimiento, de dolor, ante una enfermedad, una pérdida, ante cualquier revés que la vida nos pueda provocar, que nos haya provocado, es conveniente hacernos estas preguntas, realmente son cuatro, incluye una más. ¿Cómo puedo reaccionar de la mejor manera ante las adversidades de la vida? Y esto es muy interesante. Y podemos usar el modelo de Jesús, cómo Jesús reaccionó ante la situación de la crucifixión y de toda la situación que pasó, que es muy fuerte, pero al menos cómo puedo reaccionar ante la adversidad, ante la vida, confiando, teniendo fe, reaccionando a través de la oración, desarrollando más mi fe en Dios, más en fe en lo justo de la vida, aunque no lo vea. ¿Qué tengo que aprender de este sufrimiento? O de los sufrimientos que he vivido, ¿qué he aprendido? Quizás no me doy cuenta, pero he aprendido a ser más tolerante, más paciente, más resiliente y de alguna forma me ha hecho más fuerte, más compasivo, más sabio, más experimentado y que con esa experiencia pueda ayudar a otros. ¿Cómo puedo con esto desarrollar más compasión y empatía por los demás? Muy interesante. Yo me doy cuenta que el sufrimiento más fuertes que he tenido me han hecho sentir lo que los otros sienten hasta cierto punto. Por ejemplo, una enfermedad fuerte que puede estar yo entre la vida o la muerte, me hace pensar en tantas personas que están desahuciadas o que han perdido la fe en continuar viviendo en este cuerpo. Y soy más empático con las personas. Por ejemplo, si yo sufrí discriminación fuerte o bullying cuando era niño o adolescente, me permite ser más compasivo con otras personas y no desarrollar la intolerancia, el resentimiento o ser muy impositivo, muy mandón, por ejemplo. Entonces yo me doy cuenta que el sufrimiento es como el fuego y el crisol donde se funde la pieza de metal y a través del calor y a través de los golpes del herrero se le da maleabilidad, ductibilidad, se le da forma, se le quitan las impurezas. De hecho, el sufrimiento, creo yo, es el crisol del sufrimiento, es donde se templa el alma y donde se reeduca al espíritu
a través de los infortunios, de los sufrimientos. Y no deberíamos verlo tanto como un enemigo, el sufrimiento. Deberíamos verlo como un maestro que nos está enseñando por una vía que nosotros elegimos. Porque si fuéramos impecables con la energía, no generaríamos situaciones de sufrimiento. Entonces es muy importante trascender. Por ejemplo, hay personas que ya se quieren suicidar o personas que no aguantan y establecen que se les quite, digámoslo así, la vida, o sea, situaciones así de que establecen que se una inyección letal y cosas por el estilo, que eso es una aberración tremenda. El sufrimiento tiene un propósito, aunque no lo conozcamos, tiene un sentido y tiene una razón de ser. Es correctivo, es educativo y nos perfecciona moralmente. Entonces, muy importante que los que estamos aquí, pues busquemos las razones del por qué y cómo podemos trascenderlo, porque llega un momento en que ya no hay necesidad de sufrir. Y finalmente, uno de los mayores retos de la humanidad ante la certeza del cambio llamado muerte, porque invariablemente vamos a pasar por esa experiencia todos. ¿Cómo puedo vivir plenamente hoy? ¿Cómo puedo aprovechar este momento, este día, esta encarnación? ¿Y cómo puedo ser pleno en esto? Muchas personas que pasaron la experiencia cuasi muerte o casi muerte o encuentros cercanos con la muerte, por ejemplo, personas que murieron, que regresaron, que resucitaron, entre comillas, revivieron, se dan cuenta de que la vida tiene sentido, pese al dolor o al sufrimiento, que la vida es un gran regalo, es una oportunidad muy valiosa y que debemos sacarle provecho, que debemos aprender a vivir. Entonces, lo más importante es no esperar a llegar a ese momento y tratar de hacer una reflexión mental de que en cualquier momento nos podemos ir y que lo mejor es aprender a vivir en amor, en paz, en alegría, en bienestar y aportar bienestar a los demás. Entonces, ¿cómo le puedo hacer? ¿Qué tengo que cambiar para estar en ese estado de vivir plenamente hoy? Entonces, aquí hay dos textos que nos recuerdan mucho. No te lamentes del tiempo que ha pasado, de las cosas que no has podido hacer. Mira hacia adelante con el presente y ten en cuenta que nunca es tarde para empezar. Aunque tengamos 50, 60, 70, 80 años, el día de hoy, el momento presente, es el momento propicio para hacer los cambios y para vivir plenamente hoy. Y bueno, otro punto es da lo que tienes para que merezcas recibir lo que te falta. Es decir, que cuando uno busca tener y no se nos da, la clave es aprender a dar, porque tarde o temprano vamos a recibir lo que nos falte. Es decir, la ley del dar y el recibir es precisamente eso. Cuando necesitamos algo, queremos amor, queremos dinero, queremos amistad y no lo tenemos, tenemos que aprender a darlo de manera impersonal, incondicional, lo que tengamos, lo que podamos ofrecer a los demás. Y esa ley nunca falla. Es una ley del universo. Entonces, pues aquí estamos terminando. Y ya finalmente me voy a permitir comentarles algo que es sumamente importante. Espero en Dios estar todavía en el 2025 y muchos años más para haber realizados unos proyectos que traemos, que lo hemos tenido a lo largo de varios años y que por una u otra razón no se han dado. Los proyectos del servicio 2025, la idea es formar una comunidad fraterna, inicialmente por WhatsApp. Entonces, los que quieran incorporarse a esta iniciativa, manden un mensaje al 5564656731 con la palabra comunidad fraterna o comunidades fraternas y ya con esas dos palabras me doy cuenta que quieren formar parte de este nuevo grupo. Sería un grupo de WhatsApp donde haya interacción de personas afines. ¿Y cuáles son los requisitos para pertenecer a este grupo? En este grupo vamos a interactuar. Ustedes saben que a diferencia del grupo de WhatsApp de comunidad SEDEC, ahí yo solo mando los comunicados, pero no hay interacción entre los integrantes. Entonces ahora sí va a haber formar una comunidad, o sea, una colectividad, aunque sea inicialmente por WhatsApp, porque estamos dispersos en la República Mexicana y en otros países, pero la idea es empezar con lo que tenemos. Esta comunidad fraterna o comunidades fraternas, que la idea es formarnos para ayudar a conformar esas comunidades, tienen como eje fundamental tres elementos. Vamos a trabajar en el autoconocimiento,
Vamos a trabajar en la reforma moral o la reforma íntima o la transformación de nuestro propio ser, de nuestra propia persona, y vamos a desarrollar el servicio. Por eso es comunidad fraterna, comunidad de hermandad, por decirlo así. La palabra frater significa hermano, hermano, hermandad. Entonces es quienes les interese conocerse a sí mismos de manera más real, más profunda, quienes deseen trabajar en sí mismos para mejorarse moralmente de manera personal, buscando ser la mejor versión de sí mismos, que busquen su superación, su mejora personal, quienes deseen integrarse en comunidades o áreas de servicio, este sería el grupo. Entonces de aquí vamos a trabajar. Y recuerden ustedes, como bien dice esta frase, la comunidad me enseña a vivir la fraternidad. El concepto es formar comunidades fraternas con las personas que estamos inmediatamente cerca, empezando con nuestra familia, pero también empezando con compañeros que tienen ideales afines en este sentido del autoconocimiento, reforma moral y servicio. Entonces vamos a empezar a formar esa comunidad porque solo a través, como dice aquí, la comunidad me enseña a vivir la fraternidad. Si no estoy en comunidad, difícilmente voy a practicar la fraternidad. Entonces, esta es la invitación que hago a todos y a todas, que ojalá les interese. Y vamos a continuar para el 2025 con la Escuela de Autoconocimiento y Vida con Valores, que es como una escuela que incluye el autoconocimiento, la reforma moral y el servicio, pues realmente es una vida con valores. Estamos dándole valor a nuestra vida y también damos valor a nuestras relaciones con los demás al servir a los demás. Entonces, esta escuela de autoconocimiento busca el despertar la conciencia a través de el autoconocimiento. Primeramente, la mejora moral o la mejora íntima, la reforma moral, la reforma íntima y el servicio fraterno a los demás, o sea, la vida con valores. Entonces, va a seguir la escuela de autoconocimiento que hemos desarrollado en estos tiempos. Y hay tres proyectos particulares, los cuales dentro de la comunidad, comunidades fraternas vamos a desarrollar, pero esto va a ser gradualmente. Ya hay personas entrenadas para esto que nos van a ayudar, nos van a enseñar. Por ejemplo, está el proyecto AMI, que es un proyecto para los niños, que es asistencia y formación de niños, es decir, trabajar con la niñez de México y de otros países a través de técnicas que han sido muy efectivas para quitarles traumas, bloqueos emocionales, grabaciones nocivas derivadas de su primera infancia, o sea, de ser bebés. El proyecto AMI recuerda el libro El Niño de las Estrellas de Enrique Barrios, y de hecho es un proyecto desarrollado con ese propósito, que las personas, los niños, sean, digámoslo así, hasta cierto punto protegidos de de toda la publicidad, de la mala educación, de los antivalores de la cultura humana, y que de alguna forma puedan desarrollar sus facultades internas. Como por ejemplo, tenemos una técnica, la técnica VEO, visión extraocular, que de alguna forma permite que los niños puedan superar traumas, fobias, miedos y también desarrollar facultades creativas en un nivel muy alto. Pueden inclusive capaz de leer sin mirar, por ejemplo, y también lo más importante es que el niño pueda sanarse internamente, pueda tener una visión más altruista, más generosa, más fraterna para con los demás. Entonces, este es un trabajo, es un proyecto prometedor que nos invita a integrarnos para ayudar a las generaciones que ya están aquí y que son el futuro de esta humanidad. El segundo proyecto es establecer ese taller vivencial. Sería un taller de llama psicoterapia de la oración o la oración en la psicoterapia, que es básicamente autoconocimiento a través de unas evaluaciones que se den en grupos pequeños donde se pueda empezar a trabajar una metodología, siguiendo un libro que es muy conocido por nosotros, que es La oración en psicoterapia, que ya se los compartí, y aquí vamos a empezar a practicar esas técnicas, por eso se le llama psicoterapia de la oración, sería como un taller donde se puedan dar las condiciones para desarrollar el taller. Inicialmente lo desarrollaríamos vía, digámoslo así, remota, a través del Zoom y a través de reuniones periódicas.
donde sea posible de manera presencial. Pero es un proyecto que estimamos se pueda empezar una vez afinando, refinando el proyecto, el sistema, poderlo compartir y de alguna forma darle sistema para poderlo compartir con otros en otros lugares. Y el último proyecto que tiene que ver con la parte que nos ha interesado de la curación, la sanación, el uso de los pases, el uso del agua fluidificada, el uso del biomagnetismo, el magnetismo humano, por ejemplo, que de alguna forma tenemos algo de experiencia, pero necesitamos profundizar. Es un centro de investigación y estudios metapsíquicos y espirituales. Yo le puse este nombre, se me ocurrió, se llama CIEME, que es Centro de Investigación y Estudios Metapsíquicos y Espirituales. Esto no es algo raro, algo feo, va muy relacionado con las técnicas que, por ejemplo, el espiritismo de Allan Kardec maneja, pero necesitamos conformarnos como un grupo que empiece a conocer la doctrina, por ejemplo, espírita de Kardec, conocer las técnicas de autosanación, las técnicas de curación, las técnicas de, digamos, de proyección de energía a distancia y de hecho sacar conclusiones, validar métodos y empezarlos a compartir con personas que necesitan estos recursos. Es muy importante este grupo, no necesitamos ser terapeutas. Algunos de ustedes tienen facultades de canalización, mediumínicas, de sanación, otros tienen interés, otros hacen meditación, practican oración también. Y entonces esto sería como investigar, estudiar y compartir nuestras experiencias. La palabra metapsíquico, perdón, me recordó a la palabra metafísica. La palabra metafísica significa más allá de lo físico y es una enseñanza bastante buena, muy buena, pero metapsíquico se refiere más allá de la mente, o sea, se refiere al mundo del espíritu, al mundo espiritual. Entonces, Centro de Investigación y Estudios Metapsíquicos y Espirituales es como un proyecto que sería como a mediano o largo plazo, pero hay que empezar a trabajar. Por lo pronto, podríamos empezar a trabajar con estos dos porque necesitamos autosanarnos, curarnos entre nosotros mismos, ayudar a los niños, que no por ello vamos a dejar de ayudar a los jóvenes, por ejemplo, y a los adultos. Entonces, para todos aquellos que quieran incorporarse para el 2025 en estos proyectos, pues aquí está, nada más con que pongan comunidad fraterna, ya doy por entendido que quieren incorporarse a estos proyectos. Entonces, aquí está el número 55 64 65 67 y 31 para que manden comunidad fraterna y ya los vaya registrando en este nuevo grupo de chat de WhatsApp que se va a llamar precisamente comunidad fraterna o comunidades fraternas. Entonces, pues yo no, bueno, les dejo aquí esta información, les agradezco que se hayan dado el tiempo de escucharme y muy agradecido por permitirme compartir con ustedes estas para mí verdades y esta compartir la experiencia y tratar de ser un instrumento, eh, como dice Edgar Cayce, aprender a ser canales de bendiciones para los demás y espero que esta información sean bendiciones para todos ustedes. Pues nos vemos en la próxima sesión. Si les gustó el material, compártanlo. Esperemos que a alguien le pueda servir y pueda aceptar estas invitaciones que se hacen con amor, con cariño y con deseos de ayudarnos mutuamente. Nos vemos en la próxima sesión. Gracias.